Vamos ahora entonces a entrarle al mensaje de la predicación de esta mañana. Les suplicamos a tomar su Biblia en su mano, por favor. Y ahora vamos a ponerle el bosquejo en PowerPoint aquí en la pantalla para que ustedes puedan ir apuntando los importantes puntos de la prédica y enseñanza de la palabra del Señor de esta mañana. Los ingredientes de una gran iglesia. Los ingredientes de una gran iglesia. Vamos por favor al libro de Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo número 1. Hechos capítulo 13 y el versículo número 1. ¿Le gusta esa foto que está ahí? Esa foto, hermano, acuérdese que viene un tremendo predicador para la conferencia de aniversario, la campaña de aniversario que se aproxima en pocos días, ¿ve? Y el pastor de esta iglesia es el que va a predicar aquí. Solo que esa es la iglesia americana, ¿ve? Esa es la iglesia del auditorio más nuevo, ¿ves? El auditorio de la iglesia americana antigua es donde es pastor el hermano Andy Gómez, que es una iglesia grande también. La iglesia hispana es bien grande, ¿ve? Y el viejo templo también es bien grande, no de ese tamaño, más pequeña el templo, ¿ves? Pero es enorme y llega mucha gente, así que no se lo vaya a perder y ore para que Dios use a su siervo, ¿ve? Y Dios traiga gran avivamiento a esta iglesia en la campaña de aniversario. Vamos por favor a Hechos capítulo 13. Cuando lo encuentran, vamos a leer el versículo número 1. Hechos capítulo 13 y el versículo número 1. Si ya están ahí, un fuerte amén. Ok, muy bien, vamos a orar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque para siempre es tu misericordia. Gracias también por tu eterna, preservada, infalible y perfecta palabra que vamos a estudiar a continuación. Te pido la iluminación de nuestros intelectos presentes aquí y los que están escuchando por las redes sociales. Por favor, oh Padre, danos una demostración de tu espíritu y de tu poder en este tiempo de estudio de tu palabra, para que no sean mis palabras que sean comunicadas, sino las tuyas. Por favor, comunique el mensaje que tú quieres a nuestros corazones, que podamos tener ahora hambre y sed de justicia, nuestro espíritu como una esponja seca, absorbiendo estos principios y estas verdades tan preciosas de tu santa palabra hoy para el bien espiritual de nuestras vidas. Te glorifico, oh Padre, con cada palabra que trataré de pronunciar a continuación. Te glorifico, Señor, con la actitud de mi corazón, con mi espíritu, con mi ser interior. Y por favor, glorifícate con este mensaje. Si hubiese una persona hoy perdida sin la salvación de Jesucristo, que hoy sea su salvación, y que puedas edificar espiritualmente nuestras vidas hoy, que aprendemos, Señor, algunas cosas muy importantes que necesitamos practicar para también ser una iglesia grande delante de tus ojos. Te doy la honra y la gloria, te lo suplico todo por los favores y méritos únicos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, amados hermanos, noten la expresión en este versículo. Dice la iglesia que estaba en Antioquía. Oh, amados hermanos, de todas las iglesias en la Biblia, yo he escogido esta iglesia como la exclusiva, la única, la destacada, la sobresaliente, la extraordinaria, la
la prosperada iglesia, con todos los ingredientes de una gran iglesia del Nuevo Testamento. Hermano, la iglesia de Antioquía no era cualquier iglesia. En mi opinión, era la más grande y la mejor iglesia en el Nuevo Testamento. No hay un mejor patrón que seguir que ese ejemplo de esta iglesia. Debemos hacer todo lo que podamos en emular a la iglesia de Antioquía. Les recuerdo, amados hermanos, que la iglesia anterior, la iglesia allá en Jerusalén, era la iglesia madre, era la iglesia central. Pero cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que ahora es la iglesia de Antioquía como la iglesia madre, la iglesia central. La iglesia en la cual se va reproduciendo no solamente la salvación de almas, pero también una gran cantidad de otras iglesias que salieron de la iglesia de Antioquía para plantar y fundar iglesias en muchas partes del mundo gentil. La iglesia, por lo tanto, en Antioquía tenía todos los ingredientes de una muy gran iglesia, porque es la primera gran iglesia a los gentiles. Vean conmigo lo que dice aquí Hechos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo número 26, pero la última frase, solo quiero leerle la última frase de este versículo que dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano es una palabra muy significativa que llevamos nosotros hasta el día de hoy, siendo nosotros seguidores de Cristo. ¿Qué significa la palabra cristiano? La primera vez que se menciona aquí en la Biblia significa uno que pertenece al Señor Jesucristo. También en su sentido plural podemos llamarlo pueblo cristiano. Ahora, la palabra designa en sí a Cristo como la cabeza, como el dueño, como el Señor soberano sobre todo creyente en Jesucristo. Amén, hermanos. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué clase de cristiano miembro eres de la Iglesia Bautista Redención? ¿Qué clase de miembro cristiano eres en esta iglesia? Yo estaba leyendo, amados hermanos, y me di cuenta, según lo que yo leí y saqué de un libro, que hay 3 tipos de miembros de la iglesia. Están los viejos fieles, y gloria a Dios por ellos. Que Dios bendiga a cada uno de ellos. De ahí están los de vez en cuando. También son conocidos como los de arriba y para abajo. O también son llamados los de adentro y los para afuera. Así hay muchos miembros, amados hermanos, que son solo de vez en cuando se ven a ellos aquí. Lamentablemente están arriba y están abajo. Parecen como un yo-yo, ¿verdad? El jueguito ese de la ruedita con su pita. Lo tiran. Así son muchos cristianos. Se van para abajo y se van para arriba. Se van para abajo. Parece que más para abajo que para arriba. Parecen más para afuera que adentro. ¿No es cierto, amados hermanos? De ahí tenemos de último a los casi nunca. Aquellos casi nunca son los creyentes miembros de la iglesia que ¿sabe qué? Nunca están. Siempre están desaparecidos. Ahora, los anteriores lamentablemente esporádicamente están un domingo sí y luego 5 domingos ya no están aquí. Y esto casi nunca no debería decir nunca, porque cuando hay algo bien grande en la iglesia, cuando hay una gran fiesta, una gran celebración, cuando hay mucha comida allá en la cafetería, ahí aparecen hasta los tíos y los primos.
hasta los chuchos, ¿no es cierto? ¿Ve? Todos aparecen, ¿ve? Para eso. Pregunto en esta mañana, ¿qué clase de cristiano miembro eres de la Iglesia Bautista Redención? O que pudiéramos en esta iglesia tener miembros como los miembros de la iglesia en Antioquía. Escúcheme, amados hermanos, la iglesia en Antioquía es la primera iglesia con una pluralidad de pastores. Por ejemplo, vean conmigo otra vez en Hechos, el capítulo 3. Este fue el primer versículo que leímos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí está el listado de los pastores. Dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, el otro, luego Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Nótese, si tú estudias estos hombres, estos pastores, ninguno era originario de Antioquía. Hay personas que creen que un misionero no puede ser un pastor. Pero para tener efectividad al campo misionero, uno tiene que pastorear la iglesia que está empezando. Y debe ser una iglesia fuerte, una iglesia bíblica, una iglesia que no se va a disolver, que no va a desaparecer después de que el misionero va por otro lado. Entonces él tiene que pastorear, hermano. Y estos eran, es la única vez que encuentro en el Nuevo Testamento una pluralidad de pastores. Pero hermano, cuando las iglesias son grandes se necesita un equipo de pastores. Con el tiempo van a necesitar contratar a Mike de tiempo completo para que no tenga que trabajar en lo secular y puede servir a Dios de tiempo completo en el ministerio. Y así, mientras va creciendo la iglesia, hay pastores que Dios va poniendo en la iglesia para tratar de llenar la necesidad espiritual de la grey de nuestro Dios. Oh, amados hermanos, esta iglesia de Antioquía era una iglesia grande porque tuvo una gran influencia sobre otras iglesias. Cristianos salieron de esta iglesia donde había un avivamiento evangelístico, donde almas estaban siendo salvas, y luego iban a otras partes y plantaban y comenzaban otras iglesias. Yo alabo a nuestro Dios por el impacto que ha tenido la Iglesia Bautista Jesucristo Salva en Guatemala. Y los muchos pastores y muchas iglesias que hoy existen por seguir el ejemplo de aquella gran iglesia en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala. La iglesia que Dios nos dio el privilegio de poder servirle a Él en Guatemala por 43 años. Hermano, ¿qué impacto está teniendo la Iglesia Bautista Redención sobre Tampa, sobre Florida, sobre Estados Unidos, sobre América Latina, y etcétera, y etcétera? ¿Por qué la iglesia de Antioquía era una gran iglesia? Quiero que vean, por favor, para los que están tomando nota, están escribiendo el bosquejo. En primer lugar, era una iglesia ganadora de almas. Vean conmigo Hechos el capítulo 11 y vamos a leer el versículo número 21. Vean conmigo, por favor, Hechos capítulo 11 y el versículo número 21. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Y escuchen lo que dice: y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia ganaba almas. Todos los días ganaba almas. Todas las semanas ganaban almas. Vean la última parte del versículo 24, ya que estamos en Hechos 11. Hechos 11, vean la última parte del versículo 24. Dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. Oh, escúcheme, amados hermanos, esta iglesia será una gran iglesia cuando los miembros de esta iglesia desarrollen el hábito semanal de ir y predicar el evangelio, proclamar el evangelio al mundo perdido. Amén, amados hermanos. Esta iglesia, ¿sabe por qué la iglesia de Antioquía era una iglesia ganadora de almas? Porque siguió el ejemplo de la ex iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, que la Biblia dice en Hechos 5:42: todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Un ingrediente de una iglesia que hace que la iglesia sea grande es que es ganadora de almas. La cosa más normal en una iglesia tipo del Nuevo Testamento, estoy hablando de una iglesia bíblica en todo el sentido de la palabra, es que habrá evangelismo. Amén, hermanos. Pastores, necesitamos enseñar, amados hermanos, que es una cosa muy normal en una iglesia tipo del Nuevo Testamento de ver personas domingo tras domingo confiar en Cristo como Salvador o hacer pública provisión de fe. Debe ser algo muy normal ver gente salva y bautizada en esta iglesia, semana tras semana tras semana. Algunas iglesias son fundamentales en su doctrina. Es decir, creen en la Biblia y en la sana doctrina de la palabra de Dios tal y como deben. Pero lamentablemente, su fuente de crecimiento, estoy hablando de los convertidos, es que simplemente organizan 2 o 3 campañas, a veces 1 o 2 campañas en esas iglesias en el año. Y en esas campañas que hacen por 2 o 3 días, ven 1 o 2 que vienen a los pies del Señor Jesucristo. Y el resto del año, naranjas. ¿Me entiende cuando digo naranjas? Nada. Y eso pasa, amados hermanos, en muchas iglesias. Son de sana doctrina, pero en vez de crecer, las iglesias se están muriendo. En vez de tener crecimiento, están decreciendo. No están caminando hacia adelante en crecimiento como debieran. Y eso, amados hermanos, es muy, muy triste. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Proverbios el capítulo 11 y el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es sabio. Una vez un famoso ateo en cierto pueblo lo vieron a él yendo a una iglesia. Y lamentablemente la iglesia se estaba quemando, estaba ardiéndose en grandes llamas de fuego. Y un hombre, como para burlarse del ateo, le dijo, y esta es una ilustración que contaba mucho Billy Sunday, lo contaba la ilustración gráficamente. Y uno, burlándose del ateo, le dijo, óyeme, esto sí que es nuevo. Primera vez que yo veo que vas a una iglesia. Y esto fue lo que respondió el famoso conocido ateo: pues esta es la primera vez que yo veo a una iglesia en fuego. Y él estaba auxiliando con otros hombres tratando de apagar el fuego, porque literalmente el templo de la iglesia se estaba quemando en llamas de fuego. Oh hermano, eso es lo que Dios necesita ver de parte de los miembros de esta iglesia. Cuando tú y yo estamos en fuego para el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Van a venir a vernos arder para el Señor. Amén. Cuando estamos en fuego, las almas serán salvas. Seremos nosotros como un imán que sí vamos a visitar, y sí vamos a invitar, y sí vamos a buscar en traer las personas, pero vendrán así como algo muy natural, como en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Pero no solamente es una iglesia evangelística, es una iglesia que tiene en alto el programa de evangelismo como el programa principal y más importante de la iglesia, y es una iglesia ganadora de alma. Pero en segundo lugar, otro ingrediente de una iglesia grande es que es una iglesia dadora, una iglesia dadivosa.
Vean conmigo Hechos el capítulo 11 y vamos a leer el versículo número 29. Hechos capítulo 11, vean por favor el versículo 29. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Quiénes se supone que deben de dar? Aquí dice los discípulos, que son usados aquí para representar a cada persona que cree en Jesucristo para la salvación de su alma. No solamente los líderes, no solamente los que tienen cargos de responsabilidad y privilegio en la iglesia, no solamente los pastores, pero cada uno. Aquí dice en este versículo, en Hechos 11:29, dice los discípulos y cada uno. Es decir, cada miembro de la iglesia de Antioquía estaba cumpliendo su mayordomía con fidelidad. Estaban dando. Si tú eres un cristiano, Dios te ha bendecido a ti con ingresos. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero Dios te ha bendecido con ingresos. Y la Biblia nos enseña que es un privilegio maravilloso y glorioso el poder dar una décima parte, es decir, los diezmos de nuestros ingresos a nuestro Dios. O escúcheme, le voy a decir algo que todo pastor bíblico te lo viene diciendo desde hace tiempo. ¿Y sabe qué? No me aburro de decirlo porque es una gran verdad. Dios bendice a los cristianos que dan. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Dios bendice a los cristianos que dan. ¿Has sido bendecido por dar? Tú no pierdes nada. Al contrario, tú ganas mucho por dar. Dios te bendice. Pregunto en esta mañana, ¿podemos nosotros confiar en Jesucristo? ¿Podemos creer en el Señor Jesucristo? De que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Podemos creer en los principios de nuestro Dios? En el último capítulo del libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 17, en el contexto aquí de este versículo, donde nos enseña que Dios va a suplir nuestras necesidades si damos. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. Él dijo: no es que busque dádivas, es decir, no es que busco ofrendas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo: gloria a Dios que ustedes quieren colaborar, que ustedes quieren apoyar a este misionero a los gentiles, al apóstol Pablo. Pero él dice: qué bueno que están dando porque Dios les va a bendecir. Pero yo no quiero que den porque yo quiero que me den más dinero de ofrendas. No, lo que yo quiero es de que ustedes reciban más de Dios. Que sea más bendecido de nuestro Padre Celestial. Amén, amados hermanos. Ahora, por favor, quiero que entiendan. Yo no voy a dar una décima parte de mis diezmos a la iglesia. Algunos están pensando. Quizá esa es tu filosofía como cristiano. Yo no voy a dar mis diezmos a mi iglesia. Y punto. Va, está bien. No se lo des a la iglesia. Dalo al Señor Jesucristo y a su obra, que es al fin y al cabo ¿qué? Su iglesia. Yo no voy a dar mis diezmos al pastor. Ustedes saben, muchas iglesias, las asambleas de Dios, todos los diezmos se lo dan al pastor. Nosotros no creemos eso. Eso lo practicaban en el Antiguo Testamento los judíos con los levitas, con los sacerdotes. Nosotros no creemos eso para el Nuevo Testamento, para una iglesia tipo del Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo que tienes que darle al pastor.
Yo creo que es lo obvio que el pastor debe de recibir. Mi hijo no pide dinero para él mismo. Él sabe que Dios le va a bendecir siempre. Dalo a la obra de Dios. Dalo a la iglesia. Dalo al Señor Jesucristo. Amén. Y verás que el Señor bendecirá grandemente lo que tú has dado. Amén. Ahora, noten por favor lo que dice Hechos 11:29. Hechos capítulo 11, versículo 29. Dice: los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron. Hermano, esto es mucho más que simplemente un deseo. Tenemos que determinarlo en nuestro corazón. Tenemos que disciplinarnos en darlo después de cada día de pago. Y ponerlo aparte y traer nuestro diezmo y nuestras ofrendas a la casa de nuestro Dios domingo tras domingo. Amén. Ahora, ¿por qué no quisiera dar a Dios quien ha dado todo? ¿Por qué no dar a nuestro Dios? Acuérdense que el ingrediente en una gran iglesia siempre es una iglesia dadora. Amén, hermanos. Yo no creo en el diezmo. Entonces, ¿por qué no das como dio la anciana viuda? Por amor al Señor dio ¿cuánto? Todo. No, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, el 10%. Es cierto, pero también lo encontramos en práctica en el Nuevo Testamento. Y si te apegas a que es simplemente una práctica legalista del Antiguo Testamento, ¿no creen entonces que nosotros que vivimos bajo la gracia debemos de dar más que lo que dieron en el Antiguo Testamento por obligación, que era el diezmo? Si no te gusta como dieron en el Antiguo Testamento y no quieres seguir el patrón del Nuevo Testamento en dar tu diezmo, entonces ¿por qué no das como la mujer viuda que dio todo? No se queje de que el diezmo es demasiado, mi amado hermano. ¿Ves? Ahora, ¿por qué no quisiera dar a Dios que lo dio todo? ¿Cuánto ha dado Dios por nosotros? Dios te ama. Dios te dio a ti. Y si estás perdido, Dios te quiere dar a ti la vida eterna. Él quiere darte a ti un hogar allá en el cielo. Él quiere darte a ti el perdón de tus pecados. Y Él quiere darte a ti paz en tu propio corazón. Amén. Y la iglesia de Antioquía, amados hermanos, era no solamente una iglesia ganadora de almas, y no solamente era una iglesia dadivosa, pero en tercer lugar era una iglesia armoniosa. Era una iglesia armoniosa. Me encanta esa foto. Yo la tomé desde allá atrás, mira. Y si no me equivoco, yo creo que fue en el último culto de resurrección, de Easter Sunday, domingo de resurrección de la Pascua, aquí en esta iglesia. Mire qué concurrido el templo. Que pudiéramos tener gente así cada domingo, ¿verdad, hermanos? Necesitamos tener los ingredientes que tuvo la iglesia de Antioquía para hacerlo. Pero este es bien crucial, bien importante también. Estamos hablando, amados hermanos, de una iglesia bien unida, como un equipo que trabajan en armonía, sirviendo al Señor Jesucristo. Mire, en la iglesia de Antioquía no hubo ni roce, no hubo ni siquiera, amados hermanos, diferencias de opinión. Era una iglesia en armonía. Todos trabajaban para cumplir la obra del Señor. Si vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer y Dios nos ha ordenado a hacer, entonces tenemos que tener completa y total armonía en nuestra iglesia. Hermano, escúcheme, no hay ninguna mención aquí de conflictos en la iglesia de Antioquía. Qué ejemplo para nosotros en seguir. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.
¿Qué texto le puse? Salmo 133 y el versículo 1. Si yo lo empiezo, yo creo que la gran mayoría de los cristianos ya de años se saben el versículo de memoria. Así que voy a leer el versículo para no equivocarme, y ustedes me acompañan todos en voz alta. ¿Les parece? Salmo 139:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en ¿qué? La mayoría se saben el versículo. Qué lindo versículo. Y es la verdad, amados hermanos. Dios quiere que tú habitemos en nuestro diario vivir y en la casa de nuestro Dios en armonía. ¿Qué significa eso? Unidad. Juntos, sin roces, sin conflictos, sin peleas. Amén. Nunca pienses que puedes tener odio en tu corazón para con un hermano o para con una hermana sin dañar ni lastimar, generalmente hablando, la Iglesia Bautista Redención. Amén. Yo te pregunto, para ilustrarlo, para que se dé cuenta cómo todo el cuerpo es afectado. ¿Alguna vez te has cortado con una hoja de papel? La orilla ni siquiera sacó sangre la cortada, pero dolió como que te había cortado hasta el hueso, ¿no? Pregunto, ¿alguna vez se te ha metido un poquito de tierra en el ojo? Afectó todo tu cuerpo. Nada podías tú hacer hasta sacarte esa basura del ojo. ¿Cierto o no? A mí me tocó el día de ayer. ¿Alguna vez se te ha metido una piedrita en el zapato? Una cosa tan insignificante. Yo estaba caminando el día de ayer, ¿ves? A Yogi, el chucho pastoral. Y no es pastor alemán. ¿Ves? El perrito negro de mi hijo. Y se fue una familia. Yo fui el cuidador del perro en la ausencia de la familia pastoral. ¿Ves? Y lo andaba caminando y se me metió una piedrita. Ahí mismo tuve que parar y quitarme el zapato y sacarme la piedrita. Parece cosa muy simples, parece cosa muy insignificante, pero no lo es, amados hermanos, cuando hay una enemistad, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando uno está enojado en contra de otro hermano, se lo lleva en contra de toda su raza, de toda su familia. Hay a veces hermanos que no se hablan en la iglesia, o hermanas que no se hablan, no se dan la mano, no se dan la bienvenida, se evitan. Y eso, amados hermanos, no es seguir el patrón de la iglesia de Antioquía. Necesitamos emular a ellos de ser una iglesia en armonía. ¿Sí me están escuchando? Oh, escúcheme, esta es una gran verdad. No hay nada que le gusta más al viejo diablo que romper, dividir, arruinar y cerrar una iglesia bautista. ¿Ustedes creen que se pondría contento el diablo al destruir esta iglesia? Claro. Reuniría quién sabe cuántos arcángeles demonios para echarse la fiesta. Vamos a bailar, vamos a poner la música mía del diablo, va a decir él, y van a hacer una gran pachanga, porque la iglesia bautista Redención se cerró. ¿Por qué? Porque un hermano se enojó contra otro hermano y empezó la enemistad, empezó la amargura el uno contra el otro. Mitad se van con un hermano, la otra mitad de la iglesia se van con el otro. Se divide la iglesia, se cierra la iglesia, se vende la propiedad de la iglesia y el diablo feliz de la vida. Hermano David lo ha dicho en Lecciones con Medical. Hermano, el diablo no anda allá afuera. El mundo perdido ya le pertenece. El diablo invade la iglesia.
El diablo busca la manera de destruir la iglesia del Señor Jesucristo, porque lo que al fin y al cabo lo que quiere el diablo es que más almas vayan con él al infierno. Él no quiere que una iglesia esté ganando almas, esté haciendo discípulos, esté impactando al mundo perdido para el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado donde Dios habla de la llenura del Espíritu Santo en el mismo contexto de versículos ahí en el libro de Efesios. Dice: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa. No deis lugar al diablo ni en tu iglesia, porque va a tratar de destruir la iglesia el diablo. Y un último ingrediente para una iglesia que sea como la iglesia de Antioquía es que es una iglesia independiente. Muy importante, amados hermanos. A mí me gusta ahí que dice Primera Iglesia Bautista Independiente Emanuel. Qué lindo nombre, ¿verdad? De esa iglesia que está a mano izquierda ahí. Y muchas iglesias bautistas tienen el nombre independiente. Me gusta eso. Somos una iglesia independiente. ¿Por qué? Bueno, la iglesia de Antioquía estaba gozando de un fervor evangelístico. Las personas estaban siendo salvas y bautizadas. Y luego hubo problemas. ¿Qué le parece? Los judíos bajaron de Jerusalén a Antioquía y decían: nosotros tenemos algo que decir a ustedes. Todas estas personas que ustedes pretenden que son salvas, no son salvas. Vaya, qué lío, ¿eh? Qué problemas se metió ahí. Supuestamente problemas, pero no, amados hermanos. Yo recuerdo cuando estábamos en los años de apogeo, por decirlo así, en la iglesia bautista Jesucristo Salva en Guatemala, no bajamos de 400 en asistencia cada domingo, y muchas veces llegamos a 600. Recuerdo un domingo hicimos el culto al aire libre porque invitamos a mucha gente. Tuvimos una asistencia de 1,460 personas, con más de 100 salvos ese día, con 80 bautismos ese día. Fue increíble, hermanos, ver lo que Dios estaba haciendo en nuestra iglesia allá en Guatemala. Y algunos de las iglesias que no estaban haciendo prácticamente nada me decían: emocionalista. Ese es emocionalista. Pues gloria a Dios, dame más emocionalismo. Debemos de tener emocionalismo equilibrada con sana doctrina bíblica. Amén, amados hermanos. Pero a mí me han preguntado inclusive: ¿ya recibió usted la segunda bendición? Si todavía no se me ha desgastado la primera bendición, todavía estoy disfrutando de la primera bendición desde que yo fui salvo. Amén. Ahora, vean por favor lo que dice este versículo, muy importante, amados hermanos. Dice la iglesia, dice en Hechos el capítulo 15, vean conmigo por favor el versículo número 1. Hechos capítulo 15 y el versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Yo te pregunto, ¿tú crees que se preocupó la iglesia de Antioquía de las críticas que venían de estos chuecos de Jerusalén? No. La iglesia en Antioquía no le importaba que estos chuecos judíos de la iglesia madre en Jerusalén les estaba criticando. Les daba a ellos igual. Vean conmigo el capítulo 15 y el versículo 2. Hechos capítulo 15 y el versículo número 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
La iglesia local de Antioquía no tuvo que rendir cuentas al concilio en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque eran independientes. Hermano, la iglesia bautista Redención no rinde cuentas a ninguna jerarquía religiosa. Esta iglesia no rinde cuentas a una asociación, ni a una convención, ni a alguna cualquiera organización bautista que existiese en este país. Y gloria a Dios por eso. Es una iglesia independiente. Amén, hermanos. Cada iglesia bíblica es una iglesia autónoma en sí mismo. Se autogobierna, es independiente. Con la atadura, simplemente la atadura de compañerismo con otras iglesias. Pero no hay un grupo de iglesias que le dice a la Iglesia Bautista Redención que tiene que hacer lo que ellos mandan. Hermanos, hay convenciones que hacen eso. ¿Usted sabe? Hay convenciones que le dicen: si no haces lo que nosotros decimos, le vamos a quitar la propiedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente los dueños de la propiedad son la convención. Entonces eso es lo que quieren. Yo he visto iglesias desaparecer así, porque la iglesia era muy bíblica en doctrina, y viene la convención y dice: si sigues así, te vamos a quitar la propiedad. Se fue la iglesia a otro lado y siguió la iglesia. Tuvieron que conseguir otro lugar donde reunirse, pero siguió la iglesia hacia adelante. ¿Y ahora qué tenía la convención? Nada. Les quitaron la iglesia. Yo he estado en muchos lugares donde eso ha sucedido. Vamos, hermanos, debemos de ser independientes. Amén. Y seguir el patrón bíblico de nuestro Dios. Y termino, amados hermanos, con esto. Una iglesia tenía un letrero, y el letrero decía: la iglesia es la puerta de entrada al cielo. Y mire qué chueca iglesia. Qué iglesia más liberal. Qué iglesia más anti la sana doctrina de la Biblia. ¿Sabe lo que hicieron, más hermanos? En el tiempo de vacaciones agregaron palabras. Yo creo que ni se habían olvidado, creo yo, del letrero este que decía eso: la iglesia es la puerta de entrada al cielo. ¿Sabe qué le agregaron las palabras? Cerrada para las vacaciones. La supuesta entrada al cielo cerrada para las vacaciones. ¿Qué le parece, hermanos? Pero yo digo enfáticamente y con toda la fuerza de mi corazón en esta mañana, o escúcheme por favor, amados hermanos: la iglesia no es la puerta de entrada al cielo. Cristo es la puerta de entrada al cielo. Cristo murió y fundó su iglesia, y Él ama a su iglesia, y Él quiere que seamos parte de su iglesia y que nos involucremos en su iglesia. Y la iglesia es el hospital para los enfermos espirituales, y la iglesia es el lugar de discipulado donde crecen los nuevos en la fe. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Necesitamos entender bien que solo hay una persona que puede dar entrada al cielo, y Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Recibe a Cristo, porque Él es el único camino al cielo. Él es la única verdadera vida y verdad, y Él es la única vida eterna, y solo en Él hay salvación. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra que hemos compartido. Bendiga la invitación. Si alguien nos está escuchando y viendo por el internet, que es perdido, que hoy se arrepiente y sea salvo. Si hay alguien hoy aquí en esta mañana en la misma condición, oh, por favor, dale a esa persona la humildad para tener la valentía en arrepentirse y confiar en Cristo. Pero aviva, Señor, la Iglesia Bautista Redención. Dada a esta iglesia, oh Padre, los ingredientes que tuvo la iglesia de Antioquía, que la hizo una iglesia muy grande. Necesitamos ser una iglesia evangelística.
una iglesia fieles en la mayordomía, una iglesia armoniosa y una iglesia que definitivamente estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios y no ser regidos por un grupo exterior. Tenemos nuestra propia autonomía. Somos autogobernables. Bendiga, Señor, la invitación. A ti te damos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Todos de pie, por favor, nadie sentado. Si Dios habló a tu corazón en esta mañana, mi hermano, hermana, vamos a darle el tiempo para venga al altar. Pero tal vez hay alguien en esta mañana que todavía no ha tomado la decisión más importante de su existencia aquí en la tierra, y es con humildad arrepentirse del pecado y confiar y recibir a Cristo, como dice Juan 1:12, para ser salvo, porque solo Cristo es el Salvador, el único que murió por nuestros pecados en la cruz, el único capaz de llevar un alma a la gloria. Alguien esta mañana con levantar la mano podría indicar: predicador, yo no quiero ir al infierno, a la muerte. Yo quiero estar seguro para que Cristo me lleve al cielo. Quiero tener la seguridad bíblica de ir con Cristo a la gloria en lugar de ser echado al infierno. Ore por mí. Habrá alguien que decir: levanta la mano. No le vamos a avergonzar, solo vamos a orar por ti. Todos los ojos están cerrados, nadie le va a avergonzar. Habrá alguien en esta mañana con levantar la mano dice: por favor, ore por mí, amigo predicador. Yo estoy levantando mi mano porque yo no quiero ir a ese fuego eterno del infierno y arder en esas llamas de fuego que nunca se apagan. Ore por mí. Yo quiero ir con Cristo a su gloria eterna. Levanta la mano. ¿Habrá alguien así? Voy a cambiar la invitación. Cualquiera que sea tu necesidad espiritual hoy, acérquete al Señor, mi hermano. Dios dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos hermanos, hermanas, en esta mañana dirían: yo he descuidado el asunto de evangelizar a perdidos? Yo he descuidado el asunto de dar mis diezmos con fidelidad. Yo he descuidado el asunto de amar y estar en armonía con todos los miembros de mi iglesia. Yo quiero pedirle hoy perdón a Dios. Ore por mí. Si ese es tu deseo, busque dónde arrodillarte. Vamos a terminar en palabra de oración. Venga, mi hermano, hermana. Ven. Terminemos en oración, pero en la mejor postura para adorar a Dios. Ven, mi hermano, ven, mi hermana. Ven al Señor. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Amén, amén. Qué enorme bendición. Ven. ¿Me acompaña de rodillas? ¿Tienes la valentía para humillarte? Sí, hermano, se requiere valentía para humillarse. Los cobardes son los orgullosos. Los valientes son los humildes. Desecha el orgullo, porque Dios solo usa a los humildes. Solo los humildes se acercan a Dios. Solo los humildes hacen la voluntad de Dios. ¿Me acompaña de rodillas? Terminemos en esta invitación con estas palabras de oración. Padre, gracias te doy porque has hablado. Es palabra suya. Yo sé, Señor, que hay hermanos y hermanas tomando decisiones en tu altar. Ayúdanos a seguir ese ejemplo tan hermoso y bello de esa tan destacada iglesia del Nuevo Testamento, la más grande iglesia del Nuevo Testamento, con tantos preciosos ingredientes que demuestran su grandeza, porque eran grandes. Ayúdanos a nosotros a seguir ese ejemplo que has establecido con la iglesia de Antioquía para nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a ser una iglesia amorosa,
una iglesia unida, una iglesia ganadora de almas, una iglesia generosa en nuestro dar. No hay límite de lo que tú puedes hacer a través de una iglesia que sacrifica en dar a la causa del Señor Jesucristo. Tanto aquí en Tampa como hasta lo último de la tierra, apoyando la obra misionera. Tanto que se puede hacer teniendo los recursos. Ayúdanos a reconocer que en el instante que ponemos ese dinero en el plato de la ofrenda, es nuestro amor, nuestra adoración a ti. Es para ti esa ofrenda, administrada a través de tu iglesia local. Tus manos, Señor, entregamos tu causa a tu pueblo para que hagamos lo que a ti te agrade. Gracias por el derramamiento de lágrimas y gracias por la dedicación, la reconciliación, el rendimiento, la entrega de hermanos y hermanas hoy al Señor para hacer tu voluntad y seguir el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tu fidelidad es grande. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad más fuerte es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le ama? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Que sepan, su servidor también les ama. Vamos a despedirnos con palabras de oración y voy a suplicar que nos dirigen en oración. Mire cuántos hermanos faltantes hoy, ¿verdad? Que fueron a la boda. Hermano Antonio, ¿nos puede despedir, por favor? Siguen adelante, hermanos, que tengan buen domingo. Les vemos a las 6 de la noche, Dios mediante. Padre, gracias porque pudimos adorarte como según lo hemos planificado, Dios mío. Gracias por permitir llegar aquí, oh Dios. Gracias porque tu gracia es más grande que nuestros problemas, Dios mío. Y confiamos en tu